Luego de 10 años de decepciones, de pasarla mal, de remontadas en contra, por primera vez en mucho tiempo el Barcelona parece ser un equipo que al menos ilusiona en una temporada. Y no lo digo solo porque hayan goleado al Bayern Múnich 4-1 hace algunas horas en la Champions, sino porque esta temporada las cosas realmente les están yendo mejor que antes. Algunos dicen que cambiar de entrenador a Xavi por Hansi Flick fue la clave de todo. Otros dicen que finalmente está apareciendo una buena generación de jugadores en el Barça después de tanto tiempo, desde aquella generación de Messi, Xavi, Iniesta, Busquets y los demás. Una generación con Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Valdé, Casado y tantos jugadores que empezaron a salir de la cantera del Barça desde hace algunos años y que poco a poco están empezando a ser los nuevos titulares. ¿Qué fue lo que pasó con el Barça para que pase de ser un equipo que estaba dando vergüenza todas las temporadas a ser un equipo que ahora mismo dé miedo? Acaban de golear al Bayern, son el primer lugar de la Liga Española, van a jugar ahora el clásico contra el Real Madrid y se van posicionando poco a poco, después de mucho tiempo, como un favorito de Europa y ya no como el equipo del que todos se burlaban. Primero, hablando sobre este partido, tenemos que saber que si hay un equipo en toda Europa que le tenía ganas de revancha al Bayern Múnich, ese era el Barcelona. Y no lo digo únicamente por la goleada 8-2 que el Bayern le dio al Barça en la Champions de hace 4 años, sino también por las constantes provocaciones que a veces salen de parte de algunos jugadores del Bayern, como Thomas Müller, hacia el Barça. Como que haciendo la broma con las goleadas que les han metido, que están ansiosos por ver al Barça de vuelta, porque vamos a ser sinceros, en el último tiempo, cada vez que el Bayern se cruzaba con el Barça, siempre eran malas noticias para el Barcelona, porque el Bayern normalmente podía ganar. Y la goleada de 8-2 del 2020 fue la gota que rebalsó el vaso. Desde entonces el Barcelona terminó con una herida muy grande de parte del Bayern y nunca llegaron a tener su revancha. Es por eso que este partido era tan importante, porque el entrenador del Barça, Hansi Flick, no solo es el ex entrenador del Bayern que le metió el 8-2 al Barça, sino que también hay un jugador que estuvo presente en ese Bayern Múnich que es Lewandowski, el 9. A eso le sumas que el Barcelona lleva una temporada casi perfecta en la liga. De 10 partidos ganaron 9 y solo perdieron 1. Y el Bayern no es que viniera en un mal nivel, están en el primer lugar de la Liga de Alemania, empatados con el Red Bull Leipzig, pero están en el primer lugar. Además tienen una gran plantilla. Que el Barça les haya pasado por encima es una sorpresa, pero también es una sorpresa cómo jugó el Barcelona, ganando con apenas el 39% de la posesión, jugando de local. Y estamos hablando del equipo que defendió la posesión desde hace más o menos 15 años. El juego bonito, el juego de toque, tener más del 60% de la posesión en todos los partidos. Si bien es cierto el Barcelona ya no jugaba tanto así, cada vez hay más partidos donde el Barcelona pierde la posesión, eso en las épocas antiguas era imposible. En este partido se vio muy claro que el Barça con Hansi Flick puede ser un equipo muy competitivo y muy fuerte jugando a la contra, a lo que jugaba por ejemplo el Real Madrid de Mourinho, sin necesitar tener tanto el balón, aprovechando jugadas mucho más rápidas, mucho más directas, con futbolistas como Lamine Yamal que son terriblemente desequilibrantes, y a un jugador en especial que es Rafinha, que a día de hoy, si no es el mejor extremo del mundo, está muy cerca de serlo. Le acaba de marcar un hat-trick al Bayern Múnich, eso no lo puede decir cualquier jugador, y se ha convertido en el mejor futbolista del Barça, el más determinante, el que más goles está haciendo junto con Lewandowski, y también, junto con Lamine Yamal, los dos jugadores que más se encaran y que más regatean. Y ahí es donde está una de las claves de este gran cambio que experimenta el Barça. Hansi Flick le ha dado muchísima importancia a la figura de los extremos, bien abiertos pero también extremos goleadores. Jugadores que están bien posicionados en las bandas, que jalan las marcas, pero que también apoyan muchísimo en la presión y que para jugar a la contra son los futbolistas perfectos. Tal vez no se adecúan tanto a ese juego de posesión que tenía el Barça en el pasado, pero Hansi Flick tomó la buena decisión de cambiar el estilo de juego del Barça para que sea mejor para los jugadores que tiene, algo que se le pidió por mucho tiempo al Barcelona, al cual siempre se le acusó de ser un equipo que quería seguir jugando igual que antes cuando ya no tenía a los mismos jugadores de antes. Y no es que el Barça tenga una mala plantilla,
Yo la verdad nunca he creído que el Barça tenga una plantilla de tan bajo nivel en comparación a los equipos de Europa. Siempre estuvieron como mínimo en el top 10 o top 12 de las plantillas más valorizadas del mundo. Solo que eran jugadores que no estaban siendo aprovechados para lo que realmente tenía que jugar el Barça, y eso Hansi Flick, a diferencia de Xavi, sí lo vio. Tampoco es que el Barcelona ahora sea un equipo que mete el autobús y que se la pase todo un partido defendiendo. Siguen teniendo jugadores para jugar al toque, como Pedri, Marc Casado, Fermín López, Frenkie de Jong. Son futbolistas que no son de equipos que pongan el autobús, pero que están cumpliendo un rol que se adecúa mucho mejor a lo que el Barça pide ahora, que es velocidad, juego directo, y si hay un entrenador en el mundo que maneje esos dos conceptos, ese es Hansi Flick, su nuevo entrenador alemán. A diferencia de Xavi, que quería intentar regresar a ser el Barça del pasado, queriendo convertirse en una suerte de nuevo Guardiola con una nueva generación de la Masía, donde la verdad sí podemos decir que Xavi le dio oportunidad a varios jugadores, les dio la chance de que puedan brillar. Alejandro Valde, Cubarsí, Pedri, Gavi, Lamine Yamal también llegó a debutar con Xavi de entrenador, pero que no los estaba haciendo jugar como ellos mejor podían rendir. Xavi cometió el error de creer que tenía en la plantilla al nuevo Iniesta, al nuevo Xavi, al nuevo Busquets o al nuevo Messi, cuando tiene ahora futbolistas diferentes que apuntan a otras cosas. Por ejemplo, Lamine Yamal no se parece a casi ningún jugador que tuvo el Barça en el pasado. Algunos lo quieren comparar con Messi porque juegan en la misma posición y los dos son zurdos, pero tienen estilos de juegos totalmente diferentes. Y algo muy a favor que tiene el Barça es que incluso en los peores años que tuvieron, nunca dejaron de confiar en sus canteras. Y eso es algo que se les tiene que aplaudir. Otros clubes lo habrían dejado de hacer. En la era de Xavi, le daban oportunidades igual a jugadores como Pedri, Gavi, Valde. Aparecieron ahora también nuevos jugadores como Marc Casado. Antes apareció Fermín López. E incluso Hansi Flick decidió darle una oportunidad a Ansu Fati, que parecía que ya estaba totalmente fuera del Barça. Y aún así decidió mantenerlo en el equipo al ser un canterano, un jugador joven y con futuro, para ver si lo puede recuperar. Si hay un equipo que realmente se la jugó por sus canteras cuando las cosas iban mal, ese siempre fue el Barcelona. Ya sea por convicción o porque no les quedaba de otra, pero lo hicieron. Y no creo que me equivoque al decir que el Barça tiene, si no la mejor, una de las mejores canteras del mundo en la actualidad. Si miramos el equipo que salió contra el Bayern, de todos los titulares, 6 como mínimo son canteranos que estuvieron en la Masía, desde el arquero hasta Lamine Yamal, y no todos los equipos del mundo pueden hacer eso, y esto les sirve al Barça porque son jugadores que al final del día están muy identificados con el club, y sí o sí van a esforzarse mucho más, y esto mucha gente se lo pregunta, ¿cómo hace el Barça para que jugadores tan jóvenes puedan rendir tan bien? Y eso es algo que se forma desde que son muy jóvenes, se identifican con el equipo, cuando pierden sienten que están perdiendo en su casa, en el lugar que los formó. Y hay algo que no podemos negar, un canterano de un club siempre va a dar algo más que un jugador que no se formó ahí o que llegó hace poco, además de que son mucho más baratos. El Barça no solamente acertó con un buen entrenador, sino que también les está volviendo a tocar una buena generación de jugadores jóvenes. No sé si serán el equipo más joven de toda la Champions, pero tienen a un montón de futbolistas que no pasan de los 20 años, y muchos en el equipo titular. El más claro de todos es el caso de Lamine Yamal, el jugador que acaba de ganar la Eurocopa siendo el mejor jugador de España, y que a pesar de tener 17 años, lo han hecho titular indiscutible de todo un Barcelona. Eso también nos indica que los tiempos en el fútbol están cambiando. Cada vez es más normal ver jugadores jóvenes que tienen roles importantes en equipos grandes. El Barça no es el único, en el Madrid también está pasando. Así también en varios clubes del mundo. Pero no es que el Barcelona sea solo un equipo de puros jugadores jóvenes. También tienen uno que otro jugador experimentado, como el más claro de todos, que es Robert Lewandowski. Justo el 9 titular del equipo, que el año pasado no la pasó muy bien. Sus números venían bajando en el Barça. Sin embargo, desde que llegó Hansi Flick todo cambió, porque recordemos que él lo conocía del Bayern, fue él quien hizo que Lewandowski tenga la mejor temporada de su carrera, por la cual no le dieron el Balón de Oro solo porque se canceló la ceremonia, si no se lo hubieran dado a él. La única duda que la gente tiene con este Barça para saber si podría llegar mucho más lejos es la banca de suplentes, porque se ponen a ver el nivel de los jugadores en comparación con los titulares y hay algunos problemas. Por ejemplo, Gavi está regresando de una lesión,
Ansu Fati también no están teniendo tantos minutos. Dani Olmo, que suele ser titular, hoy arrancó en la banca y es uno de los mejores jugadores que tiene el Barça en plantilla. Frenkie de Jong no viene demostrando el mismo nivel que en años anteriores, incluso hay algunos hinchas del Barça que creen que cobra demasiado para lo poco que juega. Y el resto de la banca no tienen pinta de que te vayan a cambiar un partido, o al menos no los conocemos tanto como Héctor Fort, que es lateral derecho que empezó a jugar desde la temporada pasada, también de la cantera del Barça, o Pablo Torre, un mediocampista que muchos comparan con Pedri, pero que no tiene tantas oportunidades. Lo que es cierto es que el Barcelona, por primera vez en 10 años, da indicios de estar recuperándose, de volver a ser aquel club que en algún momento era muy respetado en todos los lugares de Europa. Un estatus que fueron perdiendo cuando se fue Messi, cuando se fueron los buenos jugadores, pero que poco a poco están intentando recuperar.